Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador heredará una sexta parte de los fondos anticrisis a la próxima presidenta. También ganamos debates y campañas, solo falta la elección, asegura Claudia Sheinbaum, y los privados abren paso a nuevos polos industriales para atraer inversión extranjera. Es viernes 17 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté muy bien informada. Y hoy está conmigo Ángeles Aguilar, periodista, maestra en economía, periodista por más de 10 años, de los cuales no vamos a decir cuánto tenemos de conocernos, ¿verdad? Columnista, especialista en finanzas TV Azteca, ADN 40. Ángeles, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, la verdad es que pues sí, muchos años de conocernos, desde que pitufeábamos ahí, buscábamos la nota, reporteando duro. Un gustazo estar acá con ustedes. Y cuando desde entonces, Ángeles, hablábamos acerca de estos fondos anticrisis, hablábamos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, hablábamos del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las entidades federativas, todos estos fondos de ahorro, de precaución, ¿verdad?, que tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó al poder, tenía bastante lana todavía en estos fondos. Uh-huh. ¿Y qué crees? Para la siguiente presidenta, porque lo más probable es que sea una mujer, pues a ella le va a heredar una sexta parte de lo que él recibió, Ángeles. Así es, la verdad es que hemos visto pues esa aparición de estos colchoncitos que pues finalmente es como no tener estos guardaditos. Para una persona común el tener un guardadito de emergencia es nodal. Uh-huh. De igual forma, para un país, o bueno, incluso para un país es más relevante, ¿no? Ya desde el 2021 vimos la aparición del Fonden, que son estos fondos precisamente de emergencias para desastres naturales, y pues sí, esta pues caída que se ha visto en especial en estos fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios, también el Fondo de Estabilización de Ingresos para las entidades federativas, pues esta caída ha sido bastante relevante ya desde el 2018 a la fecha, pues va a ser solamente un quinto de lo que se tenía, ¿no? En el caso de los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios. Y es muy relevante el contar con esto, porque hay que recordar que cuando se hizo el presupuesto, por ejemplo, para este año, pues hablábamos de que el tipo de cambio iba a ser de unos 17 pesos por dólar, 17.10 es lo que se estimaba. Uh-huh. Pues ahorita estamos en 16.60, ¿no? Ha sido un cambio brutal, ¿no? De lo que se tenía. Y por cada 20 centavitos de apreciación, pues se habla de que la pérdida que se podría tener dentro del presupuesto es de 7.5 miles de millones de pesos. Es decir, que ya llevamos unos 15,000 millones de pesos menos de lo que teníamos pensado que íbamos a tener. Entonces, sin estos fondos de emergencia, pues está difícil así manejar el presupuesto. A mí me encantó el símil que acabas de hacer, Ángeles, para todas las personas que a lo mejor y no comprenden o no son tan conocedoras sobre todo el tema de los fondos de estabilización, de estos fondos en Hacienda, y es ese guardadito, tal cual es la reserva que la Secretaría de Hacienda, que el gobierno federal mantenía año con año para que ante cualquier eventualidad tuvieran la capacidad de hacer frente a estas emergencias. Y como bien dices, a lo largo de esta administración se fueron gastando, se fueron dilapidando poco a poco, y ahora estamos ante una situación pues bastante más vulnerable. Nada quita del renglón, ¿verdad?, que haya todavía cambios macroeconómicos que sacudan todavía más las finanzas públicas y que las entidades federativas o el propio gobierno federal se queden sin este apoyo. A mí, Ángeles, no sé, tú qué piensas al respecto, pero sí me preocupa la manera en la que va a llegar la siguiente presidenta y verá, digamos, cuando le muestren las finanzas públicas, pues qué cara va a poner. Exacto, pues sí, realmente es muy importante el tener estos fondos, pues por si cualquier cosa, por si las moscas, por lo que sea, y la verdad es que finalmente ante cualquier desbalance, como bien lo mencionas, ya hablemos del tipo de cambio, el precio del petróleo, cualquier otro cambio que pudiera darse a nivel macroeconómico, pues podría mover de manera importante las finanzas públicas, que de por sí pues no son las
las más halagüeñas, no estamos en las mejores condiciones en lo que hace las finanzas públicas, hay que decirlo, pues ha aumentado la deuda. Correcto. Pues realmente ahí sí, como decía el chavo, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Pues a la Secretaría de Hacienda y los fondos, no, eso es una realidad. Eso sí, Ángeles. Oye, por cierto, hablando de la siguiente presidenta, la candidata puntera, Claudia Sheinbaum, pues ya ella está ya en un discurso, yo creo que bastante triunfalista. Digamos, siendo francos, la gran mayoría de las encuestas la colocan bastante al frente respecto de su principal contrincante, que es Xóchitl Gálvez. De acuerdo con la última actualización de la encuesta de encuestas de expansión, los puntos de ventaja que le llevaba Sheinbaum a Xóchitl Gálvez hasta el momento son 23, es decir, sí hay una distancia significativa. Pero bueno, Sheinbaum estuvo ayer en un evento en Coajimalpa y ella aseguró que ya ganó la campaña, ya ganó los debates, incluso pues ya se dio por triunfadora en el tercero, que ni ocurre, ¿verdad? Todavía ni pasa el tercer debate, pero ella ya lo ganó. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que ya no hay tiro en la parte de la presidencia? ¿Crees que ya de plano nada que competir? Pues bueno, mira, yo por lo pronto estoy aprovechando este hot sale para comprarme mis palomitas, mis cervezas y todo para el debate del domingo precisamente, porque pues sí, realmente yo creo que va a ser un debate pues bastante candente, todavía quedan muchos temas sobre la mesa por discutir, está todo el tema de migración, política exterior, el tema del crimen, ¿no? Hay que recordar que pues sí, finalmente estamos en un país en el que en 8 entidades el 80% de la población pues se siente insegura, ¿no? Entonces, yo creo que todavía le queda cuerda a esta historia, entonces habrá que estar al pendiente de lo que ocurre el domingo, pero pues sí, ya vemos esta actitud pues bastante triunfalista de, pues ya gané, ya el tercer debate ni para qué lo hacemos, casi. Pero yo creo que el tema también más preocupante es esta posibilidad de fraude que se mencionó por parte de Claudia Sheinbaum. Sí. Y pues cuál sería ahí pues la señal que se está dando, ¿no? Y llama mucho la atención, Ángeles, que sea justo la puntera con tanto margen de ventaja, por lo menos en lo que arrojan la gran mayoría de las encuestas, quien diga que hay una posibilidad de fraude, ¿no? Y sobre todo que no es la oposición. Exactamente. Sí, siguiendo que está esta diferencia que mencionas de 23 puntos y que se habla acerca de la posibilidad de fraude es o gano, ¿no? Porque si no gano es que me hicieron fraude, ¿no? Entonces esto, pues es una mala señal, incluso pues a nivel económico, pues no es algo que quieren ver precisamente las empresas, los empresarios, los líderes de nuestro país. Entonces, pues ahí está este riesgo electoral que pues yo creo que va a generar todavía mucha volatilidad hacia adelante. Y bueno, y por otro lado, pues también vemos que los ánimos también siguen fuerte por parte de la oposición, ¿no? Con todo este tema de la marea rosa. Justo. Movimiento que se va a dar el próximo también, este fin de semana. Y que pues no solamente va a ser en México, ¿no? También vemos que va a haber, o que se espera que haya movimientos también en Austin, en Chicago, y bueno, incluso en París, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que en muchos lugares son en los que se está generando toda esta efervescencia política. Será un domingo bastante movido en términos políticos, Ángeles, como bien lo mencionas, debate en la noche, pero más temprano esta movilización de la llamada marea rosa. Lo comentábamos en el episodio de ayer que Xóchitl Gálvez había solicitado al gobierno federal que se izara la bandera ahí en el Zócalo, pero bueno, más de 90 ciudades en México, 93 para ser exactos, y también del extranjero confirmaron que realizarán estas marchas el domingo y llamarán al voto útil a favor de los contendientes y de las contendientes de la coalición de oposición. Parece o se siente, ¿no? Como si fuera casi el cierre de campaña, ¿no? Un evento masivo de esta naturaleza para la oposición. Es como el todo o nada este fin de semana. Sí, ya es su all-in para ver si sí podrían tener una posibilidad de triunfo o no. Oye, ¿creen que va a haber bandera o no va a haber? Yo creo que no, Ángeles. Tú me vas a volver ludópata, pero si tuviéramos que apostar, yo diría que no. ¿Tú? Pues ya, pues por lo pronto la oposición ya se está preparando, ¿no? Que se van a llevar su propia bandera en caso de que no la haya para izarla, ¿no? El histrionismo nunca falta en nuestra política, pero bueno, dejémosla tantito de lado porque, Ángeles, los privados, las empresas, ya hablabas de ellos,
se están abriendo paso en nuevos polos industriales para atraer inversión extranjera. Todo este tema del nearshoring se ha convertido en una especie de canto o de guerra o de grito de guerra para muchos de estos empresarios, quienes, bueno, de acuerdo con uno en específico que es InvestMX, ven una oportunidad de capitalizar hasta $186 mil millones al año con esto del nearshoring. Yo todavía tengo mis dudas, pero tú ahí, ¿qué ves? ¿Qué te cuentan los empresarios al respecto? Bueno, como que el tema del nearshoring es la palabra de moda. Realmente se han dado cifras de todos tamaños, ¿no? De estos 186 mil millones de dólares, 60 mil millones de dólares, o sea, han sido muchas las cifras que se han manejado en torno a este tema, pero bueno, finalmente, pues no sé qué tanto se esté concretando ya en inversiones reales, ¿no? Tuvimos esta semana el dato de inversión extranjera directa, este crecimiento del 9%, que se tuvo con respecto al primer trimestre del 2023. Sin embargo, ahí como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Porque hay que ver que 96% fue reinversión de utilidades, ¿no? Y exactamente. Solamente 3% fueron nuevas inversiones, ¿no? Esta es la menor cifra desde que se empezó a juntar estos datos desde el año de 1963, ¿no? Entonces, Ángeles, ¿qué tanto realmente este discurso se está traduciendo en goles, no? Exactamente. Ángeles Aguilar, ¿acaso eres tú de mi equipo de los que consideramos que el nearshoring, pues es como algo, es la palabra de moda, ya lo decías, pero en realidad falta mucho por materializarse? Además de que veíamos estos datos, como dices, en los detalles del diablo de la inversión extranjera directa, en donde un porcentaje bien bajito en realidad fue inversión nueva y no reinversión, tampoco es que estemos viendo apuestas por parte de empresas, apuestas nuevas, inversiones nuevas en sectores realmente estratégicos para el futuro. Seguimos teniendo inversiones en la parte manufacturera, en donde ya teníamos, digamos, una presencia bastante considerable, pero ¿dónde están en las industrias del futuro? ¿Dónde están los semiconductores? ¿En dónde estamos el tema de las baterías? Tanto que se habló de litio y no tenemos todavía un desarrollo ahí. El panorama no es tan simple como lo pintan, Ángeles. Exactamente, no es así de que van a llegar nada más por nuestra cercanía con Estados Unidos, porque pues hay muchos factores que las empresas van a tomar en cuenta para llegar a nuestro país. Además de todo, también muy importante este tema que dices acerca de los nuevos polos de inversión, porque realmente la llegada de inversiones la seguimos viendo en las mismas entidades, ¿no? En las que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los otros estados se podrían ver beneficiados por estos procesos de relocalización? Y lo que dices, ¿qué tanto va a ser inversión en los negocios del futuro, ¿no? ¿Qué tanto México le va a poder entrar a estos temas? Además son industrias, Ángeles, no sé si coincidas conmigo, que son bastante exhaustivas en términos de energía. Sí. Y estamos viviendo apagones, estamos viendo escasez en la producción. Es decir, no necesariamente tenemos la infraestructura adecuada aún. No, bueno, estamos atrasadísimos en temas de energía. Por ejemplo, leía en esta semana que el consumo de leña todavía representa el 13% de la energía que se consume en los hogares a nivel nacional. Entonces, te habla del retraso, seguimos en la era del fuego, ¿no? En algunas entidades. O sea. Antes de hablar de nearshoring, tenemos que conseguir que todo el mundo tenga un switch para prender la luz y sobre todo que las empresas tengan la capacidad de tener, digamos, suficiente para realizar todos sus procesos productivos. ¿Crees tú y yo nos pudiéramos pasar aquí hablando las horas sobre el nearshoring? Pero vámonos ya al siguiente tema, porque, a ver, no sé si te ha pasado que en este ciclo electoral has visto menos anuncios políticos en redes como Facebook o Instagram. Sí, por supuesto, ya, bueno, yo creo que la saturación que se ha dado del tema de las campañas, pues me parece fantástico que algunas empresas ya estén tomando precisamente medidas pues para bajarle un poquito al ruido. Pues se dio este tema por parte de Meta, ¿no? Precisamente estas medidas que se toman o que se llevan desde el 2021, me parece que cuando fue todo el tema del Capitolio, Meta tomó la política de pues sacar un poquito este tema de la política, valga la redundancia, de sus contenidos, ¿no? Vimos este divorcio entre esta empresa que maneja las redes sociales, Instagram, Facebook, incluso WhatsApp, de la política, ¿no? Y me parece que es una medida, pues, buena, en el sentido de que
no es a fuerza, ¿no? Sí, incluso el usuario quiere dentro de sus preferencias moverle y seguir viendo todos estos contenidos políticos, puede hacerlo. Uh-huh. Pero finalmente dijeron, bueno, pues no queremos que eso sea lo que prime sobre la experiencia de nuestros usuarios, ¿no? Entonces se tomó estas medidas. Uh-huh. Y pues también considero que es, ahora sí que un arma de doble filo, porque hay que recordar que hoy en día las redes sociales pues se han vuelto una fuente muy importante de información, sobre todo para los jóvenes. Hace poco el vicepresidente de Google mencionaba en una conferencia internacional que 40% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se informan a través de las redes sociales. Entonces, correcto. Esto, el que no esté en las redes sociales hablando de todo este tema, pues podría generar un vacío por un lado, pero por otro lado, pues también entendemos que era un reto el manejar todo el tema de las fake news, ¿no? Están como ciscadas las plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook, en el caso de Instagram, o sea, vaya, Meta en general, que ha sido bastante señalada en el pasado por difundir o por lo menos no atacar lo suficiente el tema de la desinformación. Recordemos desde la elección de 2016 de Donald Trump, lo vivimos en 2018, vaya, lo hemos visto reiteradamente en varios procesos electorales, no nada más en México, también en otros países. Pero sí, de pronto ya este cambio en el algoritmo, pues parece que tal cual se asemeja a cierta cerrazón en la parte electoral. De hecho, lo platicábamos en el episodio de ayer, como TikTok incluso se estaba convirtiendo en una herramienta cada vez más poderosa para acercar contenido político a algunos jóvenes. Pero bueno, esos son los tiempos que vivimos, Ángeles, y Claro. a mí no me desagrada, por la tremenda saturación que ya tenemos en otras plataformas y en otros ámbitos de nuestra vida, Sí. de propaganda política, no tengo rollo que en estas plataformas no se me aparezca el candidato o la candidata. Y además de todo, bueno, sí decirlo, sí existen otras plataformas en las que seguimos teniendo este contenido político, y hace poquito veía una caricatura que tenía a un rinoceronte dibujando diferentes paisajes, y en medio de cada paisaje ponía un cuerno y decía: no vemos el mundo como es, sino como somos. Y me parece que en muchas ocasiones todas estas plataformas pues nos acercan más a nuestra propia visión, ¿no? Entonces hay veces Correcto. que una persona que es de alguna tendencia o política o económica o la que sea, solamente ve este tipo de contenidos y desafortunadamente no es el contenido que a lo mejor ve otra persona que desde su ventana consume otros contenidos, ¿no? Y pues ahí está el tema del algoritmo, qué tanto pues separa, incluso radicaliza un poco más a estos grupos que ya existen. Correcto, Ángeles. Pero bueno, vámonos ya con la última información, no solo del día, sino también de la semana. Y a ver, yo sé que tú sí vas a ir a votar, Ángeles, pero para quienes no, algunas empresas les tienen unos incentivos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Ángeles, porque diversas cámaras empresariales van a sumar fuerzas para promover el voto y permitir a sus colaboradores asistir a las casillas. Por ejemplo, Oxxo te va a regalar otra vez tu café gratuito. Algunos gimnasios te van a dar también algunos pases, servicios de barbería también te van a regalar el cortecito. Es decir, se está alineando la IP para fomentar el voto. La verdad es que a mí me parece que es una buena medida. La mayoría de las empresas que forman parte de la Canidad van a participar en esta dinámica. De hecho, ya se había hecho en las elecciones del Estado de México y también me parece que en las intermedias en la Ciudad de México. Y pues me parece que es una buena política, ¿no? Vamos a votar y vámonos por un cafecito gratis, está fantástico. Me parece que incluso cines también van a ofrecer algunas promociones especiales. Entonces, bueno, para hacer más lúdico el tema del voto, pues vamos a votar, un cafecito, un cinito, pues más a gusto, ¿no? Entonces, bueno, me parece una buena dinámica. Y además de todo, muy importante también, Gonzalo, que no solamente es para todos aquellos que van a ir a votar, sino también para sus propios empleados dentro de estas organizaciones. Van a tener pues cuestiones especiales para que puedan asistir a votar, o sea, desde horarios escalonados, e incluso para aquellos que van a ser representantes de casilla, pues se les va a otorgar permisos especiales y etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que me parece una buena política para fomentar el voto. Hay que recordar que ha sido, por ejemplo, en el 2021 solamente participaron entre 51.7 y 52% de la lista nominal. Entonces, pues sí tenemos que ser más de la mitad, ¿no? Los que asistamos a votar. Y pues, si con un cafecito nos vamos a animar, pues ahí está.
Pues mira, una buena iniciativa, sin duda, cumplir con tu deber ciudadano y de paso que la IP te recompense con alguito, a mí no me parece tampoco nada mal. Ángeles Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este cierre de semana. Ay, no, un gustazo estar aquí como siempre y pues vamos a ver, este fin de semana de mucho movimiento. Seguro, Ángeles, recuerda que esta es tu casa y toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó